Bien, profesora, mi nombre es Héctor Zavala Justiniano y en esta ocasión le voy a explicar el tema del mito en la antigüedad. Primeramente hay que comenzar preguntándonos qué es el mito. El mito es un relato histórico fantástico que se transmite de manera oral o escrita, en lo que sus personajes pueden ser dioses, semidioses o personajes fantásticos que relatan el origen de una historia en específico. Los mitos se pueden dividir en distintos tipos, como pueden ser los mitos cosmogónicos, que explican el origen del mundo, los mitos, los mitos teogónicos, que explican el nacimiento u origen de los dioses y semidioses, los mitos antropológicos, que explican el nacimiento o el origen de los seres humanos en la tierra, y los mitos etiológicos, que explican el nacimiento o el origen de las cosas, como puede ser un ejemplo el mito de Teseo, que cuenta el mito que él robó el fuego y les enseñó a los humanos el cómo usarlo. Los mitos morales, que explican la lucha o la existencia del bien y el mal, del cielo y el infierno, en el caso de la tradición católica. Los mitos fundacionales, que cuentan o narran la historia de la fundación de una ciudad con la voluntad de los dioses. Un ejemplo de esto es el mito de los hermanos que fueron criados por la loba, que son los creadores y fundadores de la ciudad de Roma. Los mitos escatológicos narran una visión futurística del fin del mundo. Un ejemplo de esto es el libro del Apocalipsis de la Biblia, que narra el fin del mundo. Los mitos pertenecen a la memoria comunitaria de un pueblo y estos les sirven como una forma de demostrar su origen, de cómo ellos nacieron y de cómo fue fundada su comunidad. Un ejemplo de esto es la forma en la que se creó el imperio inca, que el mito dice que Manco Cápac y Mama Ollio llegaron al Cusco y plantaron el báculo. Gracias a este mito se dio el origen a la fundación del imperio incaico. ¿Qué es lo mítico? Lo mítico en sí hace referencia a un acto o un hecho sobrenatural, por lo que también utiliza antecedentes mitológicos. En el mito siempre se introduce uno de los personajes más principales, que es el héroe, que es la personificación del bien. Algunos ejemplos de héroe en la mitología griega pueden ser el semidios Hércules, el príncipe de Troya Héctor y el rey de Esparta Leónidas. ¿El mito siempre de dioses? Sí, pues recordemos que el mito narra una historia y la historia revela un misterio. Y los seres humanos no pueden conocer el misterio si no es contado por los dioses hacia ellos. El mito hace referencia del presente. Sí, pues recordemos que los mitos conducen o son parte fundamental del comportamiento humano. Entonces, por consecuencia, las personas, los hombres y mujeres, actuarán como lo hacían sus antepasados. Que recordemos que los antepasados seguían las reglas que les inculcaban los mitos. Los estudios sobre el mito se sitúan en tres posiciones fundamentales. Número 1, la funcionalista, que estudia la utilidad de los mitos en la vida cotidiana, de qué manera eso influye en la vida diaria de cada uno de nosotros. La
estructuralista, que examina la construcción de los mitos y de cada uno de ellos. O sea, de qué manera está estructurado la historia de los mitos y de cómo trasciende la vida de cada uno de los personajes que componen el mito. Y por último, la simbolista, que considera que el elemento fundamental del mito es el símbolo, que es la representación de una idea. Para concluir, tenemos que decir que el mito es muy importante para la vida, pues de esta manera la sociedad y la cultura en sí tiene una idea o trata de explicar el origen de cómo se originó todo, el mundo, los seres humanos, y esto se expresa en la diversidad de tipos de mitos que existen. Gracias.